Gente viene jugando al Dungeons and Dragons desde que Gary Gygax y Dave Arneson publicaron el primer manual como variante del Chainmail en los 70. A pesar de los avances tecnológicos, del surgimiento y continuo desarrollo de los videojuegos en las últimas décadas o de tecnologías de realidad virtual, jugadores todavía vuelven a este juego, que usa diálogo en lugar de controles, dados en vez de procesadores y la imaginación en lugar de gráficos. De hecho, hay quien cree que a día de hoy, 45 años después de su origen, vivimos en una suerte de renacimiento del D&D y el juego de rol como género. En parte gracias a comunidades online y herramientas digitales como Roll20 que permiten acceso a jugadores alrededor del mundo, en parte gracias al éxito de shows de streaming como Critical Role y podcasts como The Adventure Zone, que aumentan la visibilidad del juego, permitiendo que llegue a un mayor público, y en parte gracias a la evolución de los juegos en sí mismos, con nuevas ediciones diseñadas específicamente para ser accesibles a nuevos jugadores. Razones para jugar Dungeons and Dragons hay, probablemente tantas como jugadores, pero uno de los aspectos en los que el juego de rol destaca por sobre, por ejemplo, otros juegos de mesa o juegos de video, es en el énfasis en la narrativa. Y ojo, con esto no me refiero a la calidad de la historia. Estoy seguro de que cualquier videojuego con un guionista profesional tendrá objetivamente una mejor historia que el 90% de las boludeces que inventa un grupo de borrachos tirando dados en un sótano. No, en lo que los juegos de rol destacan es en la forma de contar las historias. En mi opinión, una de las grandes verdades sobre narrativa que no se escuchan muy seguido es que en muchos casos la historia no importa, lo importante es cómo la cuentes. Si se me permite hacer un paréntesis y alejarme de los juegos de rol por un minuto, creo que uno de los mejores ejemplos de esto se da sorprendentemente en el videojuego indie Five Nights at Freddy's. Esta es una saga de videojuegos que, si se analiza desde un punto de vista lógico, da toda la impresión de que no debería funcionar. La jugabilidad casi no existe, los jumpscares dejan de ser efectivos enseguida, todas las secuelas son horriblemente repetitivas y, más importante, la historia es mediocre. Resumida, la historia de Five Nights at Freddy's es de un asesino serial que mata a un montón de niños en un restaurante temático y los fantasmas de los pendejos poseen unos robots animatrónicos. Es un poco más complicado, pero es básicamente eso, es una historia de terror genérica como mucho. Ahora, lo fascinante del juego es que el desarrollador, Scott Cawthon, o fue muy inteligente o tuvo mucha suerte con la forma de contar la historia. Lo que hace es contar la historia sin contarla. Deja detalles escondidos en el juego, tipo pistas lo suficientemente claras como para que se entienda que hay algo atrás, pero lo suficientemente vagas como para que sea imposible de armar. Y así es que se genera una comunidad de millones de personas grabando videos de teorías, escribiendo posts en Reddit y comprando cada secuela y cada novela y cada spin-off RPG bizarro y cada película, con la esperanza de encontrar una pista más o una nueva pieza del puzzle que es la historia. Una historia que de por sí no es tan interesante, pero que genera interés en la forma en que es contada. Otro buen ejemplo, esta vez en el cine, es Memento. La historia relativamente lineal de un hombre con amnesia que intenta vengar la muerte de su esposa se vuelve infinitamente más interesante por la forma en que te la cuentan, de atrás para adelante, manteniendo al espectador siempre con la duda de qué está pasando. Bueno, lo mismo se da en juegos de rol. A menos que estemos jugando una sesión de GURPS con George Martin o que nuestro Dungeon Master sea Patrick Rothfuss, es poco probable que la historia de nuestra campaña sea un rico complot político lleno de giros dramáticos y personajes entrañables. Sin embargo, el D&D nos permite forjar nuestra historia de forma que el típico matamos al dragón y rescatamos la princesa se eleva, llega a niveles de inmersión de los jugadores que serían muy difíciles de replicar en otros medios. Para empezar, una de las grandes diferencias entre los juegos de rol y otros medios es la existencia de un Game Master o Dungeon Master. El Dungeon Master o DM es un jugador que, entre otras cosas, se encarga de interpretar las reglas, marcar la estructura de una sesión de rol y poner en marcha la trama, jugando como el mundo, los enemigos y los NPCs que los jugadores pueden encontrar. En esencia, el DM sería el equivalente a la máquina en un videojuego, que recibe el input de los jugadores, lo procesa y devuelve una respuesta acorde. La gran diferencia está obviamente en que el cerebro humano tiene una capacidad de procesamiento un poco superior a la de una computadora, por lo que mientras una computadora tiene programadas una serie limitada de respuestas a una serie limitada de acciones del jugador, un DM tiene la capacidad de improvisar sobre la marcha y dar respuestas específicas a cualquier tipo de interacción, sea esta prevista o imprevista. El Dungeons and Dragons tiene fama de ser ese juego en el que se puede hacer cualquier cosa. Y es cierto, también es cierto que hacer cualquier cosa tiene consecuencias. En muchos casos el DM actúa como una suerte de segundo diseñador, que decide en el momento cómo aplicar las reglas, o si directamente descartarlas, o decidiendo cuáles serán las consecuencias de las acciones de los jugadores, tanto mecánicas como narrativas.
De esta forma, los juegos de rol se convierten en una experiencia completamente personalizada y completamente maleable. El nivel de abstracción, por ejemplo, puede variar no solo de acuerdo a los gustos del jugador, sino que también puede variar de sesión a sesión o de escena a escena, a medida que haga falta. Al jugar un videojuego con énfasis en narrativa, por ejemplo, por más compleja que sea la historia, por mayor sea la cantidad de variables que puede influenciar o caminos alternativos que puede elegir, por más finales buenos y finales malos que hayan programados, finalmente todo se reduce a un jugador viviendo una experiencia que fue preprogramada por un desarrollador. Una experiencia que puede ser replicada si se sigue una serie de instrucciones y que no es independiente al jugador en sí. Por más interesante, compleja o inmersiva que sea la historia, no es la historia del jugador, y el jugador no tuvo parte en la creación de la misma, porque solo se pueden elegir los caminos que fueron programados. Es gracias a la existencia del rol del Dungeon Master que los jugadores se sienten tan unidos a sus personajes y sienten que las historias son suyas, ya que al no existir barreras artificiales en lo que alguien puede o no puede hacer, esto permite al jugador meterse completamente en la narrativa, personificar a un paladín enano y conectar con su personaje de una manera que nunca lograría en World of Warcraft o Skyrim. También es por esto que el estilo narrativo del rol varía casi completamente con su Dungeon Master, y que rara vez dos campañas se sienten igual, incluso jugando con el mismo manual de reglas. En este video analizaremos la estructura narrativa de 3 campañas exitosas en streaming: Critical Role, Dimension 20 y Relics and Rarities, y estudiaremos el encare de sus Dungeon Masters, Matthew Mercer, Brian Lee Mulligan y Deborah Anwar, 3 DMs profesionales con años de experiencia tanto en el mundo del rol como en el mundo de la actuación y la improvisación. Finalmente, intentaremos aplicar lo aprendido de las estructuras narrativas para crear una campaña propia que será testeada con mi propio grupo de jugadores. Critical Role comenzó a ser emitida en 2015 en el canal de Twitch de Geek and Sundry, siendo esta la primera de la que sería una larga lista de series de streaming de Dungeons & Dragons. Matt Mercer, el Dungeon Master, se junta con otros 7 actores de voz en una campaña que se sigue emitiendo hasta el día de hoy, constantemente creciendo en popularidad. En el aspecto narrativo, Mercer dirige su campaña como una suerte de sandbox, completamente libre y completamente abierto. No guía a los jugadores por una historia planeada de antemano, sino que presenta un mundo con personajes y situaciones en él y da a los jugadores la opción de involucrarse. No hay una meta final, sino que los objetivos los van marcando los jugadores, ya sea, por ejemplo, conseguir plata para comprar un arma, vengarse de un enemigo de la historia de trasfondo, o salvar una ciudad para conseguir fama y gloria. En algunos casos, el DM generará situaciones diseñadas específicamente para darle a los jugadores la oportunidad de cumplir sus objetivos personales. Esto significa que, aunque a gran escala la historia parezca mucho menos estructurada y menos lineal, los jugadores se verán mucho más involucrados, ya que no estarán cumpliendo una gran profecía o siguiendo una historia predeterminada. Están haciendo lo que quieren hacer, jugando como quieren jugar y forjando su propia historia junto con el DM. Con esta estructura, ningún jugador debería sentirse excluido de la trama, y todos en teoría estarían motivados a cumplir sus objetivos, ya que son objetivos autoimpuestos. En caso de perder la motivación, simplemente cambiarían en un objetivo diferente. Este tipo de juego y de narrativa altamente personalizada, sin embargo, tiene sus dificultades. Para empezar, requiere un alto nivel de planeación. El no definir de antemano el camino de los jugadores significa que estos podrán ir a donde sea, y a cualquier lado que vayan esperarán encontrar situaciones interesantes. Por ello también requiere un gran talento para la improvisación. Es necesario que el mundo y las situaciones creadas sean lo suficientemente interesantes como para que los jugadores decidan involucrarse por su cuenta, y hará falta un plan B, un plan C y un plan D para cuando decidan no involucrarse, salir del castillo e ir a pasear al bosque. A su vez, lo más probable es que el DM presente un montón de encuentros, personajes y situaciones que los jugadores simplemente decidirán ignorar en favor de otros que les resultaron más interesantes. En el caso de Matt Mercer, es normal que al final de una sesión de rol muestre mapas que dibujó, pero que no se llegaron a usar, o comente sobre posibles caminos que los jugadores no tomaron. Estudiando el episodio número 28 de Critical Role, titulado The Sun Tree, podemos ver que en unas 3 horas de juego más o menos, la trama avanza alrededor de 25 veces, si consideramos el avance de la trama como un momento en el que ocurre algo significativo, un cambio de locación, un cambio de plan, objetivo, la aparición de un personaje importante, un enemigo. De estos 25 momentos, unos 20 son consecuencias directas de las decisiones de los jugadores, sobre las cuales el DM no tuvo ninguna influencia. Los jugadores deciden acampar sobre unos árboles, deciden comenzar una rebelión en la ciudad, o deciden cavar un túnel subterráneo, por ejemplo. Solo en un par de ocasiones el DM actúa por su cuenta. Por ejemplo,
hace aparecer un monstruo contra el que los jugadores deberán luchar. Pero en la gran mayoría de los casos se limita a reaccionar a las acciones de los jugadores y describir lo que estos ven. Incluso a mayor escala, el arco argumental en el que llevan varios episodios está completamente motivado por los deseos de venganza de uno de los jugadores. Este encare a los sandbox significa también que el ritmo de la campaña lo definen los jugadores. Mientras que algunas sesiones están llenas de acción, algunas serán literalmente 4 horas de los jugadores visitando tiendas y comprando cosas. Como el DM no intentará mover la historia en la fuerza en ninguna dirección, esto evidentemente alargará el tiempo de juego, entre que los jugadores deciden qué hacer o se dedican a cumplir objetivos personales. Pero mientras estén haciendo lo que quieran hacer y se estén divirtiendo, esto no debería ser mucho problema. Al final, dando toda esta libertad, se podrá llegar a una narrativa que quizás pierda algo de foco, pero los jugadores ganarán una experiencia absolutamente inmersiva y personal, donde no jugaron la historia de otro, sino que forjaron su propia historia. La conexión con sus personajes probablemente sea mucho mayor, y es probable que se vean mucho más motivados por seguir jugando, ya que estarán cumpliendo con los objetivos que ellos mismos decidieron. Al poder tomar decisiones propias sin limitaciones, el mundo de la campaña se siente real y expansivo, y los jugadores se sienten parte de este mundo. Sienten que tienen una influencia y que no son meros espectadores. Sin embargo, uno de los grandes riesgos de este encare es que se está depositando muchísima confianza en los jugadores para hacer sus propias historias interesantes y para trabajar en conjunto. Los jugadores de Critical Role llevan jugando juntos desde hace años, por lo que ya tienen bien desarrollada una dinámica y, por ejemplo, sabrán no tomar objetivos que se opongan entre sí o metas que simplemente frenen el movimiento de la trama. Con otro tipo de jugadores, quizás tanta libertad no sea lo mejor y haga falta una estructura narrativa capaz un poco más lineal. En 2018, College Humor lanzó su propio servicio de streaming llamado Dropout, un sitio web por suscripción a través del cual pueden producir y transmitir un montón de series originales directamente financiadas por su público, sin tener que recurrir a publicistas o cadenas televisivas. Una de las primeras series que aparecieron en el servicio fue Dimension 20 Fantasy High, una serie de Dungeons & Dragons con 6 comediantes como jugadores y Brennan Lee Mulligan como Dungeon Master. En el aspecto narrativo, Dimension 20 difiere muchísimo de Critical Role. Para empezar, comparada con la potencialmente infinita campaña de Critical Role, Fantasy High es mucho más corta. Se trata de una temporada limitada que cuenta una historia completa con un principio, un desarrollo y un final. La estructura narrativa está determinada de antemano, mucho antes incluso de que los jugadores tiren el primer dado. Serán 16 episodios de casi 2 horas cada uno, con uno de cada 2 capítulos enteramente dedicado a combate. Esto significa que el DM tendrá que planear una historia de antemano, al menos en términos generales, e intentar guiar a sus jugadores para que no se alejen mucho del camino. Un elemento interesante de Dimension 20 es el valor de producción y cómo este afecta a la narrativa. En cada episodio de combate se utiliza una maqueta detallada del espacio. Como se puede ver en el detrás de escenas, todas las maquetas fueron construidas antes de que la serie comenzara, por lo que, en sus propias palabras, parte del trabajo de Brennan es asegurarse de que los jugadores lleguen al combate planeado durante el episodio. O sea, básicamente llevarlos del punto A al punto B. Todo lo que los jugadores hacen en el medio, sin embargo, sí es su decisión. Estudiando el episodio 9 de Dimension 20, titulado Dishing with a Demon, hay alrededor de 22 momentos que avanzan la trama. Estos 22 momentos están repartidos casi a igual manera, 10 del Dungeon Master y 12 de los jugadores. Brennan aún les da bastante libertad a sus jugadores, pero decide intervenir en momentos clave para mover la historia en la dirección necesaria, como por ejemplo mensajes pidiendo ayuda, pistas o ruidos misteriosos que guían a los jugadores de un punto a otro. A diferencia de Critical Role, donde los jugadores deciden sus propios objetivos, la campaña de Fantasy High tiene una meta final planeada desde el principio. Sin embargo, Brennan se asegura de generar la ilusión de decisión al diseñar estos objetivos predefinidos, siempre teniendo a sus jugadores en mente. Por ejemplo, uno de los jugadores quiere jugar como un detective novato, por lo que Brennan incluye como parte central de la historia un misterio con víctimas desaparecidas. Este misterio, todas sus ramificaciones y el objetivo final están planeados de antemano. Pero cuando llega el momento, el jugador sentirá que está tomando la decisión de investigar las desapariciones, no que lo están guiando por ese camino, porque se diseñó teniendo en cuenta lo que el jugador tiene ganas de jugar. Lo mismo sucede con otros personajes. Fig quiere encontrar a su padre, Fabian quiere probar su valor, Kristen hace un viaje de descubrimiento religioso. Todas estas metas personales se toman en cuenta y se unen en una compleja narrativa que mantiene a los jugadores motivados aunque no estén realmente forjando la historia ellos mismos.
Si se fuera a comparar con un estilo de videojuego, la narrativa de Fantasy High funciona de una manera más o menos similar a juegos como Dragon Age o Mass Effect o juegos de Telltale. Videojuegos que permiten cierto nivel de libertad y toma de decisiones dentro de una historia más o menos lineal, que llega a un final único. Pero sería un Dragon Age o un Mass Effect diseñado específicamente para estas 6 personas y el tipo de juego que cada uno quiere jugar. Una de las grandes ventajas de este tipo de narrativa es que permite contar historias mucho más complejas de una manera bastante más concisa. La trama de Fantasy High es un gran misterio de complot con muchas partes móviles y muchos personajes involucrados, y Brennan puede dedicar toda su atención a diseñarlo sin preocuparse que los jugadores se salteen alguna parte de la trama o decidan tomar otro camino, ya que se asegurará de guiarlos por donde tienen que ir. Esto a su vez le permite incluir escenas clave, tal como un combate final o una gran revelación, siguiendo una estructura más cinematográfica. Los jugadores aún se sentirán involucrados porque están persiguiendo objetivos propios, pero en algunos momentos puede que se sientan limitados. En un momento, por ejemplo, cerca del final de la temporada, los jugadores consideran escapar de la ciudad, y está claro que el DM inventa una excusa para mantenerlos dentro de los límites de la narrativa. Momentos como estos son pocos y ayudan a mantener el foco de la historia, pero es cierto que en el momento puede resultar frustrante para los jugadores, sobre todo si lo comparamos con la libertad total de una campaña como la Critical Role. Transmitida a principios de 2019 en Alpha y Twitch, Relics and Rarities es una campaña D&D dirigida por Deborah Ann Wall, en la que juegan 4 actores y un invitado diferente en cada capítulo. A gran escala, la estructura narrativa de la campaña es episódica. Cada capítulo se desarrolla en una locación diferente que los jugadores deberán recorrer para cumplir su misión. Una mansión abandonada, un bosque, un submarino y una tumba egipcia son algunas de las locaciones, que son acompañadas además por un detallado diseño de escenario y props. Cada episodio de 2 horas cuenta una aventura completa, con un principio y un final, similar a series de televisión del estilo Monster of the Week, como Los Archivos X, Buffy la Cazavampiros o Doctor Who. A su vez, todos los capítulos están ligeramente conectados entre sí por una profecía que menciona elementos de cada uno de los episodios. Dentro de cada episodio, la narrativa se mueve de una manera extremadamente lineal. Deborah Ann Wall, la Dungeon Master, casi que lleva a sus jugadores de la mano, guiándolos de escena a escena y dándoles muy poca libertad de decisión. La mayoría de los puzzles y encuentros que se les presentan tienen una única solución posible, y como los jugadores reciben una misión al principio de cada capítulo, nunca están realmente actuando acorde a sus propias metas, sino que están siguiendo una historia predeterminada. Estudiando el tercer capítulo de Relics and Rarities, titulado The Ascent of the Angler, se dan alrededor de 15 situaciones que avanzan la trama. De esas 15, 13 son acciones directas de la Dungeon Master. Deborah describe cómo los jugadores llegan al puerto, se suben a un barco, pasan semanas navegando y alcanzan el punto al que quieren llegar, todo en los primeros minutos del juego sin que los jugadores tomen una sola decisión. De a momentos da a los jugadores la ilusión de elección, planteando problemas con una solución única, pero dejando que ellos decidan qué hacer, cómo alcanzar esa solución. Relics and Rarities es sin duda el más similar a un videojuego dentro de los ejemplos estudiados, y a veces se siente que no alcanza el potencial que permite el género del rol. En general da la impresión de que la personalidad de los personajes principales es lo menos importante, y que si todos los personajes fueran diferentes, la historia no cambiaría casi nada. Si lo tuviera que comparar, diría que es casi como jugar al modo historia de un Mortal Kombat. Cutscene, pelea, hasta que se llega al final. Con este encare, los momentos en los que se permite más creatividad son todos a menor escala, como por ejemplo métodos para sortear obstáculos, o justamente los combates. La historia requiere que venzan un monstruo para seguir adelante, el cómo le pegan y en qué orden es uno de los pocos momentos en los que pueden tomar decisiones. Hay también alguna que otra decisión cosmética. Al principio de cada episodio, todos los jugadores pueden elegir un ítem de la tienda de curiosidades que podrán utilizar en la aventura. Esto quizá les facilite un poco un combate o un puzzle, pero nuevamente no es más que la ilusión de elección. Realmente no afectará el desarrollo de la trama para nada. Ahora, aunque este encare de entrada parezca limitante y aburrido, también es cierto que tiene sus ventajas. Relics and Rarities destaca más que nada en la variedad de locaciones y en la velocidad de la narrativa. Mientras que una campaña como Critical Role puede tener episodios de 4 horas dedicados a compras, Relics and Rarities cuenta una aventura completa en cada capítulo de 2 horas. El sacar el control completamente de la mano de los jugadores hace que todo se mueva mucho más rápido. Al tener todos la misma misión predefinida también, los jugadores siempre saben cuál es su objetivo y cuál es el siguiente paso que deberían dar. Y todos los jugadores están siempre jugando con una meta en común, así que eso los incentiva a cooperar. Las personalidades individuales y el desarrollo de personaje es menos importante para este tipo de campaña. Pero la estructura episódica permite que haya un invitado nuevo cada capítulo sin problemas.
Sacarles el control de la trama fuerza a los jugadores a concentrar toda su creatividad en problemas particulares, como resolver puzzles o ganar un combate. Aunque este tipo de estructura quizá no sea la más divertida a gran escala, puede ser muy útil en dosis más cortas. Una mazmorra lineal con pocas ramificaciones, con un objetivo claro como llegar al final, vencer al jefe y conseguir el tesoro, puede venir bien en ocasiones, incluso dentro de una campaña que es típicamente más abierta. A la hora de diseñar una campaña propia, decidí tomar elementos de los 3 encares y aplicarlos en diferentes momentos. La situación es la siguiente. Los jugadores se encuentran en una ciudad que saben que será atacada en 24 horas por un montón de bárbaros. La ciudad se encuentra en muy mal estado, sin comida, sin armas y sin forma de defenderse. A su vez hay un castillo cerca de la ciudad, pero la gente adentro del castillo, que sí tiene recursos, se niega a ayudar, cierra sus puertas y corta todo tipo de comunicación con la ciudad. Los jugadores, sin embargo, conocen una entrada secreta al castillo. Mi objetivo con esto es darle cierta libertad a los jugadores, pero estructurar la campaña de modo que tenga un potencial clímax predefinido, con el ataque de los bárbaros en 24 horas. Funciona a su vez como un reloj de arena. Los jugadores tienen 24 horas para defender la ciudad, o conseguir ayuda, o evitar el ataque, o perseguir cualquier otro objetivo que decidan. Esto les da un periodo de tiempo en el que trabajar, pero, y esto es importante, no les da una meta específica. En un principio, con un encare similar al de Critical Role, los jugadores tendrían toda la libertad del mundo de hacer lo que quieran. Podrían escabullirse del castillo, podrían infiltrarse en el campamento de los bárbaros, podrían intentar llegar a un acuerdo entre las dos partes, podrían, si quisieran, escaparse de la ciudad y dejar que todos mueran. Ahora, claramente yo no quiero eso, yo quiero que jueguen el juego, así que tengo que buscar una forma de asegurarme de que se queden y participen. Si fuera a seguir la estructura lineal de Relics and Rarities, por ejemplo, podría simplemente decirles que su misión es defender la ciudad o algo por el estilo. Pero en este caso prefiero basarme mejor en el encare de Dimension 20 y fabricar razones para que los personajes elijan defender la ciudad. Conozco a mis jugadores y conozco a sus personajes, por lo que tengo una buena idea de qué es lo que los motiva. Al menos 3 de ellos son generalmente buenas personas, el tipo de personaje que decide recorrer la ciudad y regalar su comida a los pobres, por ejemplo. Así que sé que con ellos no tendría mucho problema, me van a decidir ayudar porque es lo correcto. Los otros 3 personajes es un caso más complicado. Bartolo es un personaje algo cínico, que no se va a involucrar en situaciones peligrosas porque sí. También es un personaje con amnesia, y su principal motivador es averiguar información sobre su pasado. Utilizo este dato y hago saber al jugador que hay información importante sobre su pasado dentro del castillo. Esto es suficiente motivación para que se involucre en la trama, pero tampoco quiero que el jugador sienta que le estoy diciendo a dónde ir. Así que decido también mencionar que su personaje tiene una conexión especial con el líder de los bárbaros, y que enfrentarse a él también podrá darle pistas. De esta forma le estoy dando opciones. No un montón de opciones, pero lo suficiente como para motivarlo a participar y tomar decisiones propias. Higgs y Kinder son 2 personajes caóticos, que suelen actuar en su propio beneficio. En general van hacia donde está la plata. A lo largo de la campaña me aseguro de que escuchen el rumor de que hay un gran tesoro escondido en el castillo. Pero a su vez sé que el mismo caos y la locura de mandarse de cabeza contra los bárbaros también puede ser motivación suficiente para ellos. Cuando llega el día de la sesión de juego, esto prueba ser un éxito. Todos los jugadores se involucran en la trama y deciden separarse en 2 grupos. Kinder, Juna y Bartolo se infiltran en el campamento de los bárbaros con el objetivo de o tomar al líder como rehén o hacer todo lo posible para frenar el ataque. Mientras que Rosita, Agnemón y Higgs entran al castillo por entrada secreta para abrir la puerta principal desde adentro y conseguir recursos, y robar el tesoro escondido. A este punto la narrativa se divide en 2 locaciones, el campamento bárbaro y el castillo, y decidí usar un encare completamente diferente para diseñar cada una. El campamento bárbaro es un lugar lleno de caos y lleno de movimiento, y por lo tanto decidí darle a los jugadores una libertad casi que absoluta. Diseñé algunos encuentros posibles y algunos personajes, pero me aseguré de no guiar a los jugadores en ninguna dirección, y en cambio dejarlos decidir qué hacer a ellos mismos. En la práctica, comprobé que al igual que en Critical Role, darle control total del ritmo a los jugadores inmediatamente ralentiza la partida. Pasaron literalmente 50 minutos formulando un plan y decidiendo qué hacer. Pero cuando lo decidieron y lo ejecutaron, fue su plan, una estrategia muy loca y muy complicada que nunca se me podría haber ocurrido. No estaban siguiendo instrucciones ni los estaba guiando de la mano, estaban creando ellos su propia historia. Por otro lado, decidí diseñar el interior del castillo de una manera mucho más lineal. Dibujé mapas,
pasillos, puertas cerradas, llaves para abrirlas. Ya que los jugadores tenían el objetivo de abrir las puertas del castillo, el camino de la entrada secreta hasta la puerta principal es uno solo, con un encuentro casi que forzado contra el rey y los guardias en el medio. Sin embargo, para balancear esto, decidí que la entrada a la bóveda secreta del tesoro iba a estar escondida. De esta forma, mientras Rosita y Akemamon se abrían paso hasta la puerta principal, Higgs se encargó de recorrer prácticamente todo el resto del castillo en una misión de búsqueda sin una dirección fija. En su búsqueda pasa por varias habitaciones por las que no pasaría si siguiera el camino lineal, y de esta forma consigue un montón de información valiosa que se hubiera perdido. Esto me parece particularmente importante porque así me aseguro de que Higgs, en una misión que es completamente de beneficio personal, como encontrar la bóveda y robar la plata, aún está ayudando a avanzar la trama de cierta manera, y el resto de los jugadores no van a pensar que están perdiendo el tiempo. El encare más lineal del castillo causó que la trama avanzara más rápido que en el campamento, pero aún así una gran cantidad de habitaciones y caminos opcionales ayudaron a vender la ilusión de elección, incluso si eventualmente tenían que volver al camino principal para alcanzar el final. Desgraciadamente aún no tuvimos tiempo de concluir esta campaña, le deben faltar al menos 1 o 2 sesiones para llegar al final. Así que aún no sé si se dará la batalla final contra los bárbaros, si los jugadores lograrán evitar el ataque, si podrán armar a los ciudadanos o si simplemente se rendirán y escaparán de la ciudad. Probablemente ninguna de las anteriores, me sorprendan con algo que ni se me pasó por la mente. Pero esa es la belleza del D&D y los juegos de rol. Yo, como Dungeon Master, como narrador, como diseñador de la campaña, no tengo la más mínima idea de cómo va a terminar. Es algo que, por ejemplo, como diseñador de videojuegos no podría decir, o al menos no con el mismo significado. Razones para jugar D&D hay tantas como jugadores, sí. Pero la narrativa es una de las importantes. A lo largo de este análisis vimos varias formas diferentes de jugar al rol, algunas más libres, otras más estructuradas. Descubrimos que mezclar estos encares en diferentes momentos puede dar buenos resultados, que la estructura ayuda, es útil o incluso necesaria en muchos casos, pero hasta en la narrativa más lineal existe esa libertad, proporcionada por la imaginación, la improvisación y la interacción humana, que es particular a los juegos de rol. Porque jugar D&D no es necesariamente contar historias, es construir historias. Es encarnar mundos y personajes en situaciones que no existen hasta que pasan. Con diálogos que no fueron programados de antemano, con combates que se pierden y no se vuelven a intentar, sino que se sigue adelante y se construye sobre los errores. Dungeons & Dragons es el juego en el que puedes hacer lo que quieras. Es un caos, es una locura, es impredecible y es incontrolable. Y personalmente yo lo juego por eso.